La noche del 25 de octubre de 2016, la tranquilidad habitual de una pequeña aldea sudafricana se rompió de manera abrupta. Louise Coca salió corriendo de su casa, presa del pánico, con su hija de 3 años en brazos. Gritaba desesperadamente por ayuda, asegurando que la pequeña había perdido el conocimiento de forma repentina. En ese momento, nadie podía imaginar que esa súplica marcaría el inicio de una investigación que revelaría verdades escalofriantes sobre una vida familiar construida en el silencio y el sufrimiento, puertas adentro. Louise había solicitado el divorcio de Christo Vanar en el año 2014, apenas un año después del nacimiento de su hija. La decisión no fue tomada a la ligera. Su relación con Christo se había convertido en una pesadilla marcada por amenazas constantes y arranques de furia incontrolables. El hombre que alguna vez fue un mecánico apacible y afectuoso, había mutado en una figura intimidante, impredecible y violenta, al punto de poner en riesgo la vida de Louise. Ante este panorama, no tuvo más remedio que acudir a los tribunales y solicitar una orden de restricción antes de que todo se saliera aún más de control. Louise había creído, al inicio, que Christo era su segunda oportunidad para ser feliz. Lo conoció después de un primer matrimonio fallido con Freddie, un vínculo que también estuvo marcado por el dolor y la insatisfacción. En comparación con Freddie, Christo parecía un hombre recto, trabajador, estable. La relación avanzó rápidamente y en poco tiempo se casaron. Luego vino Johan, su primer hijo, y 2 años más tarde, la llegada de Papi. Pero la aparente estabilidad era solo una ilusión. Desde muy joven, Louise conoció el dolor de las pérdidas y la violencia doméstica. En 1984, cuando apenas tenía 10 años, su padre, con quien compartía un lazo muy especial, falleció, dejándola devastada. Poco tiempo después, su madre contrajo matrimonio con otro hombre, cuya presencia trajo oscuridad a la vida familiar. Aquel padrastro se convirtió en una figura temida, agresiva y humillante, que recurría con frecuencia a la violencia física para imponer su voluntad. Louise creció bajo su sombra, acumulando inseguridades y cicatrices invisibles que marcaron su personalidad por años. Cuando por fin dejó la casa de su infancia, lo hizo con la firme convicción de que encontraría la libertad, sin importar el precio. Sin embargo, esa búsqueda desesperada la llevó a precipitarse en un matrimonio con Freddie que solo trajo más angustia. Al huir de ese vínculo, encontró en Christo la esperanza de un nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo resultó ser una repetición de viejos patrones, esta vez más peligrosos y cargados de tensión. Lo más devastador fue notar que el cambio en Christo coincidió con el nacimiento de sus hijos. Cuando Papi llegó al mundo en 2013, parecía que todo iba bien. Su cabello rubio y sus ojos azules fascinaban a todos en la comunidad. Era una niña hermosa, encantadora, el centro de atención. Pero lo que parecía una postal familiar perfecta, pronto se convirtió en un retrato de terror doméstico. Para cuando Louise solicitó el divorcio, comprendía con claridad que no podía permitir que sus hijos vivieran lo que ella vivió en su infancia. Estaba decidida a romper el ciclo de abuso, de humillación constante, de gritos y miedo. No iba a dejar que sus hijos crecieran en un ambiente como el que ella conoció en carne propia. En 2015, Cobus Camori llegó a Orania buscando reinventarse tras varios matrimonios fallidos. Esta comunidad cerrada le ofreció un empleo en el supermercado local, el mismo lugar donde trabajaba Louise. Fue allí donde sus caminos se cruzaron por primera vez. A simple vista, Cobus parecía un hombre común, sin mayores complicaciones. Pero quienes lo conocían sabían que su pasado estaba salpicado de episodios oscuros. Sus exesposas lo describían como un sujeto temperamental, de reacciones violentas, y con escasa relación con sus hijos, más allá de los pagos ordenados por la corte. Para ese entonces, Louise ya se había asentado en Orania. Aunque aún se adaptaba a su nueva rutina, había comenzado a estabilizar su vida. Vivía con sus hijos Johan y Papi, y también con Marisa, su hijastra de 14 años, quien se había trasladado con ella tras una extensa batalla legal. Marisa, con madurez poco común para su edad, asumía gran parte de las tareas domésticas y cuidaba de sus hermanastros como si fueran propios. Se había convertido en una segunda madre dentro del hogar. Poco a poco, la familia comenzaba a recuperar una sensación de equilibrio.
Las órdenes judiciales imponían restricciones estrictas sobre las interacciones de Cristo con sus hijos. Solo podía ver a Johann y Papi 3 veces al mes, siempre bajo la supervisión de un trabajador social. Además, tenía permitido llamarlos una vez por semana, llamadas que eran grabadas para garantizar su cumplimiento. Ante el resto del mundo, Cristo proyectaba la imagen de un padre comprometido, amoroso. Pero Louise sabía que todo era una farsa. Ella lo conocía, sabía del peligro que representaba, y temía que todo pudiera repetirse. La comunidad de Orania había recibido a Louise con los brazos abiertos. Los miembros de la Iglesia Reformada holandesa la ayudaron a conseguir una vivienda y un trabajo digno. Louise albergaba la esperanza de que este pequeño enclave, de poco más de 1000 habitantes, fuera el refugio definitivo para ella y sus hijos. Un lugar donde pudiera cerrar capítulos dolorosos y empezar de nuevo. Orania, con su bajísimo índice de criminalidad y su fuerte herencia cultural de origen neerlandés, alemán y francés, era una comunidad que apostaba por la cooperación, la seguridad y el apoyo mutuo. Pero esa paz, apenas conquistada, estaba a punto de romperse. La aparente estabilidad que Louise había empezado a construir comenzó a desmoronarse poco después de que Cobus Camore entrara en su vida. Pese a su historial problemático, Cobus se integró con rapidez en su entorno social, convirtiéndose en una figura habitual dentro de su hogar. A simple vista, su comportamiento parecía inofensivo, pero en la comunidad empezaron a circular murmullos inquietantes sobre su pasado, generando dudas sobre cuán segura era realmente su presencia en la vida de Louise y sus hijos. Las señales de alarma se volvieron imposibles de ignorar cuando Johann, el hijo mayor de Louise, empezó a mostrar un comportamiento inusual en el preescolar. Las maestras notaron que el niño evitaba interactuar con otros, se escondía frecuentemente y mostraba una resistencia constante a regresar a casa al finalizar la jornada. Algo no andaba bien. Tanto él como su hermana Papi se veían incómodos, incluso asustados, ante la idea de ser recogidos por su familia. Cobus, quien frecuentemente iba por ellos, dejaba una impresión inquietante. Su actitud fría e irritable hacia los niños no pasaba desapercibida. Para el personal del preescolar, era evidente que algo oscuro se escondía tras la fachada de esa familia. Los problemas escalaron con rapidez tras la boda de Louise y Cobus, celebrada el 14 de noviembre de 2015. Apenas un día después de registrar su matrimonio, Cobus exigió que Marisa, la hijastra de Louise de tan solo 14 años, abandonara el hogar. La joven fue enviada abruptamente en autobús con su padre biológico, una decisión que devastó a Johann y Papi, quienes mantenían un vínculo muy cercano con su hermana mayor. Marisa había sido una figura materna para ellos, la que les brindaba afecto, compañía y protección. Su repentina ausencia fue un trauma para los pequeños, quienes no lograban comprender por qué la persona que más los cuidaba había desaparecido, siendo reemplazada por alguien que no mostraba el menor interés por ellos. Tras la partida de Marisa, los niños cambiaron. Johann y Papi se tornaron más callados, irritables y enfermaban con mayor frecuencia. Estos cambios coincidieron con el inicio de su rutina en la guardería, ya que Louise y Cobus no podían atenderlos en casa debido a sus horarios de trabajo. El personal del centro infantil empezó a notar conductas extrañas en Johann. A veces parecía aturdido, como si estuviera bajo efectos de algún sedante. Al preguntar por su condición, los padres ofrecían respuestas vagas o se burlaban de las inquietudes, minimizando todo. Aunque nunca se confirmó si el niño estaba siendo medicado, las señales de que algo no andaba bien se acumulaban. Papi comenzó a llorar con más frecuencia. Johann, por su parte, se escondía cada vez que Cobus llegaba a recogerlos. Era evidente que le temían. Sin embargo, los encargados del centro no podían intervenir de manera directa. Cobus, cada vez que aparecía, mostraba impaciencia, incomodidad y molestia, sobre todo cuando los niños actuaban con la energía propia de su edad. Louise, por otro lado, se notaba distante, agotada y completamente volcada en sus responsabilidades laborales, lo cual, según las cuidadoras, la mantenía ajena a lo que ocurría realmente con sus hijos. La tensión en el hogar aumentaba día con día. Cobus nunca intentó establecer un vínculo afectivo con los niños. Al contrario, su comportamiento se volvió cada vez más distante y frío. Mientras tanto, Louise comenzaba a aceptar que su esperanza de una nueva vida se estaba convirtiendo en otra pesadilla.
Lo que aún no imaginaba era que lo peor estaba por llegar. El primer punto de quiebre se dio cuando Papi dejó de asistir al preescolar. El motivo: el personal había comenzado a preguntar por los moretones que aparecían con frecuencia en su pequeño cuerpo. A pesar de que tenía dificultades para expresarse claramente, la niña trataba de contar lo que sucedía en su casa, pero sus palabras eran confusas, entrecortadas, difíciles de entender. Las educadoras notaron que los moretones aparecían en zonas poco comunes, como las orejas o el interior de los brazos, lugares donde es raro que un niño se lesione por accidente. Ante estos cuestionamientos, Louise y Cobus aseguraron reiteradamente que todo era producto del juego entre hermanos. Alegaban que Johan empujaba a su hermana y que Papi era torpe y solía caerse con facilidad. Pero las explicaciones no convencían. Mientras tanto, Johan continuaba asistiendo, pero su comportamiento causaba una creciente preocupación. El niño se negaba rotundamente a quitarse la ropa abrigadora, incluso en los días más calurosos del verano. Llegaba envuelto en pantalones largos y chaquetas gruesas, desafiando el intenso calor. Cuando el personal intentaba convencerlo de cambiarse, él se resistía con firmeza y repetía que sus padres se enojarían si lo hacía. Finalmente, una de las cuidadoras decidió revisar lo que había debajo de su ropa. Lo que encontró fueron moretones. Tras este hallazgo, Louise y Cobus dejaron de llevar a Johan a la guardería, alegando que era difícil de controlar. Poco después, Louise comenzó a decir que Johan se comportaba de manera agresiva con su hermana, y que su ausencia se debía a que era incapaz de regular sus emociones, representando un posible peligro para otros niños. El personal del centro no dejó de notar que esta decisión coincidió exactamente con el momento en que comenzaron a hacer preguntas sobre la condición del pequeño. Sospechaban que los padres habían optado por retirarlo para evitar más investigaciones. Por las noches, Papi solía despertar llorando. Intentaba contener el llanto, ahogar sus sollozos, para no ser escuchada. Pero sus gemidos eran perceptibles a través de las delgadas paredes. Una vecina recuerda que esto ocurría casi todas las noches. Los padres, según ella, la ignoraban por completo. Si llegaban a intervenir, era solo para gritarle con dureza que se callara. Con el paso del tiempo, aquella vecina empezó a notar que el llanto de Papi se volvía más largo y más silencioso. Los episodios de llanto nocturno de Papi no eran los únicos signos alarmantes que preocupaban a su vecina. Una escena en particular quedó grabada en su memoria. Vio a la pequeña con una pierna enyesada, llegando a casa en la parte trasera de una camioneta. Ninguno de sus padres bajó a ayudarla. Papi, con evidente dificultad, tuvo que descender sola del vehículo, arrastrando su mochila con una pierna rota. En lugar de mostrar preocupación, Cobus le gritó con impaciencia que se apurara. Para el vecino, ese despliegue de frialdad fue la gota que colmó el vaso. Algo grave estaba ocurriendo dentro de ese hogar. Recordaba con claridad que el día anterior había escuchado gritos provenientes de la casa. Cobus insultaba a la niña, vociferando con una furia incontrolable. Poco después, esos gritos fueron reemplazados por un llanto diferente, agudo, desesperado, que sonaba más a un grito de dolor. A la mañana siguiente, ahí estaba Papi, con la pierna enyesada, la evidencia física de una agresión que no podía seguir siendo ignorada. Las sospechas del vecino se intensificaron con el tiempo. A menudo escuchaba discusiones entre los padres, enfrentamientos que escalaban rápidamente a ataques verbales cargados de desprecio. Era evidente que cualquier provocación, por mínima que fuera, podía detonar una tormenta dentro de la casa. A pesar de no haber presenciado golpes directamente, el vecino estaba convencido de que los insultos eran acompañados por castigos físicos. La tensión era permanente. Conforme los niños dejaron de asistir por completo a la guardería en agosto de 2016, las alarmas entre los vecinos y el personal del centro infantil no hicieron más que aumentar. Lo que al principio eran solo murmullos se transformó en preocupación activa. Finalmente, los servicios de protección infantil intervinieron, convocando a Louise y Cobus a una reunión. Se les ordenó asistir a sesiones regulares con un psicólogo familiar y llevar a Johan y Papi a revisiones pediátricas semanales. Esta decisión fue el resultado de múltiples reportes acumulados por parte de vecinos y educadoras, aunque costó un enorme esfuerzo hacer que las autoridades actuaran. El mismo vecino que había sido testigo del sufrimiento de los niños
fue quien presentó algunos de los reportes más perturbadores. Uno de los momentos que más lo marcó ocurrió durante un gélido día de invierno. Observó a Johan y Papi temblando de frío en el patio, mientras Kobus, con una manguera de agua helada en mano, les ordenaba desnudarse. Luego los obligó a repetir lo que parecía una especie de disculpa. El vecino no comprendía que podía haber motivado semejante crueldad. Los niños estaban sentados tranquilamente en el porche antes del ataque, sin haber causado ningún disturbio. Pero según Kobus, habían hecho algo para provocar su ira. Este fue el punto de quiebre para el vecino. Llamó de inmediato a servicios de protección infantil. Sin embargo, la situación no cambió de manera inmediata. Su denuncia fue ignorada al principio. No se notificó a la policía y el caso fue minimizado. El vecino tuvo que comunicarse con múltiples instituciones antes de que alguien comenzara a escuchar. En el pequeño asentamiento donde vivía la familia no había estación de policía ni tribunal local, lo cual hacía aún más difícil hacer rendir cuentas a Kobus. A pesar de los obstáculos, el vecino se negó a rendirse. En septiembre de 2016, la familia desapareció repentinamente. El vecino, quien había seguido con atención la situación, despertó una mañana y notó que la casa estaba vacía. Nadie le informó sobre una mudanza. Tampoco lo hicieron con el personal de la guardería. Kobus no renunció a su trabajo, lo que hacía todo aún más extraño. El vecino estaba convencido de que se habían fugado para escapar de la investigación y evitar consecuencias legales. La familia se trasladó a Mamely Farm, ubicada a varias horas de distancia. Allí vivía la madre de Louise, aunque su relación con ella y con los nietos era distante y tensa. Sin embargo, ahora estaban todos bajo el mismo techo. Cuando la abuela vio a Johan y a Papi, quedó horrorizada. Los cuerpos de ambos niños estaban cubiertos de moretones, algunos frescos, aún visibles con tonos morados intensos. Sin poder contenerse, le preguntó a Johan qué había pasado. El niño, temeroso pero sincero, señaló a Kobus como el responsable. Louise estaba presente durante la conversación. De inmediato lo interrumpió, diciendo que su hijo estaba mintiendo, que se inventaba cosas. La abuela, marcada por su propia historia de violencia conyugal, supo que algo muy grave estaba sucediendo. No sabía cómo actuar. Buscó consejo en el pastor local, esperando orientación, pero en lugar de encontrar apoyo, recibió una respuesta desalentadora. El pastor la acusó de entrometerse demasiado y le dijo que Louise debía encargarse de sus asuntos familiares por sí sola. Decepcionada, la abuela decidió no intervenir más, temiendo que cualquier intento por ayudar pudiera empeorar la situación para sus nietos. Durante varias semanas, la familia dejó de asistir a las citas médicas obligatorias impuestas por los servicios de protección infantil. Sin embargo, en una de sus escasas visitas a médico, los doctores volvieron a encontrar moretones en el cuerpo de Papi. Algunos eran recientes, otros más antiguos, pero todos apuntaban a un mismo patrón: abuso continuo y sistemático. Lo que alguna vez fue una familia que aspiraba a reconstruirse terminó convertida en un nido de violencia, aislamiento y silencio. Mientras las instituciones dudaban y la comunidad callaba, los cuerpos de dos niños llevaban la verdad impresa en cada cicatriz, en cada llanto ahogado por las noches, en cada mirada perdida que suplicaba, sin palabras, ser salvada. Estos hallazgos, que debieron haber encendido todas las alarmas, no fueron debidamente documentados. Uno de los médicos que atendió a Papi se abstuvo de registrar las marcas en su cuerpo, argumentando que la niña no podía explicar claramente su origen. Louise, por su parte, reiteró que se trataba de caídas accidentales, atribuyendo los moretones a la torpeza natural de su hija. Esta falta de documentación permitió que los padres eludieran la responsabilidad, incluso cuando las señales de maltrato eran cada vez más evidentes y alarmantes. El 25 de octubre de 2016, Louise llegó desesperada al hospital local con Papi en brazos. Gritaba que su hija se había enfermado súbitamente y suplicaba ayuda al personal médico. Pero ya era demasiado tarde. La niña no mostraba signos vitales. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, no hubo manera de devolverle la vida. Lo que los médicos observaron de inmediato los dejó consternados. El cuerpo de Papi estaba cubierto de moretones, desde la cabeza hasta las extremidades. Había marcas en zonas donde raramente se producen lesiones accidentales. Al preguntarle a Louise qué había pasado,
Ella respondió que su hija se había golpeado dentro del automóvil durante un trayecto lleno de baches hacia el hospital. Sin embargo, su actitud no coincidía con la de una madre devastada. Louise se mostró fría, distante, más preocupada por evitar complicaciones legales que por el estado de su hija fallecida. Su comportamiento, junto con las condiciones físicas de Papi, alertó al equipo médico, quienes decidieron contactar a las autoridades de inmediato. La autopsia reveló un patrón escalofriante. El cuerpo de Papi mostraba heridas en diferentes etapas de curación, clara señal de un maltrato prolongado. Aquellas lesiones no podían explicarse como simples golpes accidentales ni como resultado de ser transportada en la parte trasera de una camioneta. La información fue entregada a la policía, y de inmediato quedó claro que la muerte de Papi no era un hecho aislado, sino el desenlace trágico de un ciclo continuo de abuso. Johan, de 5 años, también estaba presente en el hospital esa tarde. Los médicos notaron que el niño se mantenía alejado de sus padres, evitaba mirarlos a los ojos y se escondía en una esquina de la sala. Su cuerpo mostraba señales de moretones. Cuando se le preguntó qué había pasado, Johan apenas murmuró: "Papi ya no quería comer". Los doctores intuyeron que esas palabras tenían un vínculo directo con los últimos momentos de vida de la pequeña y contactaron a la policía sin perder tiempo. El primer oficial en llegar quedó profundamente impactado al ver las fotografías del cuerpo de Papi. La cantidad y gravedad de las lesiones en una niña tan pequeña lo dejaron visiblemente conmocionado. Cobus fue arrestado en el acto. Louise, en cambio, no fue detenida de inmediato, pues las autoridades consideraban la posibilidad de que ella también fuera víctima de violencia doméstica. La investigación se puso en marcha con intensidad. Detectives comenzaron a armar el rompecabezas, recopilando testimonios de vecinos, de la abuela de los niños y del propio Cobus. Pero las versiones eran contradictorias y dejaban más preguntas que respuestas sobre lo que realmente ocurrió en los últimos días de vida de Papi. Durante su interrogatorio, Louise ofreció una versión inquietante. Dijo que el día antes de la tragedia, Papi se había golpeado accidentalmente la cabeza con un mueble de cocina. A la mañana siguiente, según su relato, la niña estaba débil y apenas se movía. Más tarde, cuando Cobus regresó a casa, Louise advirtió que él solía llegar de mal humor. Afirmó haberle pedido que no molestara a los niños por su estado, pero que Cobus la ignoró. Alegó que fue testigo de cómo pateó a Papi en el estómago, pero en lugar de intervenir, salió de la casa para hacer las compras. A su regreso, Cobus le dijo que algo andaba mal con la niña. Louise aseguró que encontró a su hija inconsciente en la bañera vacía. Sus labios estaban azules, el cuerpo helado. No respondía. Intentaron reanimarla, sin éxito. En lugar de llamar a emergencias, decidieron llevarla ellos mismos al hospital, colocándola en la parte trasera de la camioneta, lo que supuestamente explicaba los hematomas. Esta versión fue recibida con incredulidad por todos los que conocían el caso. La abuela, al ver el estado del cuerpo de su nieta, no creyó ni una palabra. Recordaba con claridad los moretones recientes que había visto en los niños y cómo había intentado alertar sobre la situación. También tenía muy presente la ocasión en que el pastor local la desalentó de tomar acciones, diciéndole que no debía entrometerse en la vida de su hija. Lamentablemente, sus advertencias fueron ignoradas. La investigación tomó fuerza cuando un médico forense que examinó el cuerpo de Papi declaró que las lesiones no podían ser producto de accidentes domésticos. Testimonios de vecinos, la abuela y otros testigos comenzaron a acumularse. La evidencia, junto con las versiones contradictorias de Louise y Cobus, reforzaba la hipótesis de un caso de maltrato prolongado. Los exámenes forenses confirmaron lo peor. Papi había sufrido abusos físicos severos durante un largo periodo de tiempo. Las heridas en su cuerpo no dejaban lugar a dudas. Había sido golpeada con manos y pies, lanzada contra paredes o muebles. La causa principal de su muerte fue una lesión cerebral traumática que derivó en una hemorragia fatal. Su carita, su pecho y sus muslos estaban cubiertos de hematomas y raspaduras. Los expertos concluyeron que esas lesiones no podían, bajo ninguna circunstancia, ser el resultado de juegos infantiles o descuidos. Era violencia, brutal, sistemática, prolongada. La muerte de Papi no fue producto de un solo acto de violencia, sino el resultado de un patrón sistemático, deliberado y sostenido de maltrato.
Así lo demostraron los hallazgos forenses, que estremecieron a toda la comunidad local. Pero el impacto inicial pronto se vio superado por la indignación pública cuando se supo que, mientras Kobus permanecía bajo custodia y era atacado por otros internos, Louise seguía en libertad. Comenzaron a circular sospechas de que ella también había sido cómplice directa del infierno que vivieron sus hijos. A medida que se acercaba el día del funeral de Papi, las tensiones llegaron a un punto de quiebre. Dos mujeres, haciéndose pasar por agentes de policía, engañaron a Louise y la convencieron de acompañarlas a la supuesta estación. En lugar de eso, la llevaron a las afueras del pueblo, donde la golpearon salvajemente, asegurando que lo hacían para vengar la muerte de la niña. Durante el funeral, Louise apareció con heridas visibles. Sin embargo, su presencia no generó compasión. Al contrario, provocó aún más rechazo. Cristo Banner, padre biológico de Papi, asistió al sepelio. Sin rodeos, acusó a su exesposa de no haber protegido a su hija. Afirmó que Louise siempre fue indiferente hacia sus hijos, una madre ausente y sin instinto de protección. Durante toda la ceremonia, ella se mostró distante, incapaz de sostener una conversación, sin una lágrima, sin expresión alguna en el rostro. Esa frialdad alimentó aún más las dudas sobre su responsabilidad en la tragedia. Finalmente, un mes y medio después del entierro, el 15 de diciembre de 2016, Louise fue arrestada y acusada de los mismos delitos que Kobus. Pero su detención y el proceso judicial que le siguió estuvieron llenos de obstáculos. El juicio no comenzó sino hasta octubre de 2017, debido en gran parte a la dificultad para encontrar abogados que quisieran representar a los acusados. Además, el estado mental de Kobus se deterioró rápidamente. Intentó quitarse la vida en varias ocasiones mientras estaba en prisión. Uno de los momentos clave del juicio fue el testimonio de Johan, hermano mayor de Papi. Sus palabras fueron demoledoras. Contó cómo Kobus los maltrataba con frecuencia, tanto a él como a su hermana, mientras Louise observaba sin intervenir. Afirmó que su madre presenciaba los abusos y no solo guardaba silencio, sino que incluso justificaba las acciones de su pareja ante otras personas. Johan también desmintió una parte crucial del relato de Louise. Dijo que, después de que Kobus agrediera brutalmente a Papi, la sumergió en el inodoro para intentar reanimarla, mientras Louise simplemente miraba, paralizada, sin hacer nada. El testimonio de Johan se convirtió en el pilar central para la acusación contra su madre. Confirmaba lo que ya habían señalado los vecinos, la abuela y los especialistas médicos. Dentro de esa casa reinaba un régimen de violencia constante, donde los gritos eran cotidianos y el dolor infantil, ignorado. El juicio concluyó con una sentencia que puso fin a uno de los casos más oscuros que haya enfrentado esa comunidad. Louise y Kobus fueron declarados culpables de la muerte de Papi y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, se les impusieron 10 años adicionales por el maltrato prolongado y las amenazas contra Johan. Al dictar sentencia, el juez hizo énfasis en la crueldad extraordinaria con la que actuaron ambos acusados y subrayó su falta total de remordimiento durante todo el proceso judicial. A lo largo de la investigación, se reveló que el vecino de la familia había hecho numerosos esfuerzos por alertar a las autoridades. Reportó ver moretones en los cuerpos de los niños, escuchar gritos constantes y notar actitudes sospechosas en los padres. Sin embargo, sus advertencias no fueron atendidas como correspondía. Representantes de los servicios de protección infantil alegaron dificultades logísticas y retrasos burocráticos que, según ellos, limitaron su capacidad de intervención. No obstante, ningún miembro de la agencia enfrentó consecuencias legales por su negligencia. Durante el juicio también se hizo evidente que, en los momentos críticos antes de la muerte de Papi, ni Louise ni Kobus hicieron un esfuerzo real por salvarla. Cuando la niña ya no respondía, en lugar de llamar a una ambulancia, la colocaron en la caja de la camioneta y la llevaron al hospital, ya sin vida. Luego, intentaron culpar al camino irregular por los moretones que cubrían su cuerpo, pero los análisis médicos desmintieron esa versión. Las heridas eran antiguas, acumuladas, prueba de un sufrimiento prolongado. La muerte de Papi desató una ola de furia colectiva. Para muchos, los servicios de protección infantil debieron haber actuado mucho antes. Aunque la agencia ofreció explicaciones, nadie fue responsabilizado formalmente por su inacción.
El veredicto trajo algo de justicia para una familia que operó al margen de todo control institucional, pese a las múltiples señales de alarma. Este caso expuso fallas graves en el sistema de protección infantil y dejó en evidencia la urgencia de una reforma estructural, porque mientras las instituciones miraban hacia otro lado, una niña fue asesinada lentamente, a gritos que nadie quiso escuchar.